Bueno, veíamos que si tenemos, guiándonos por lo que es la presión atmosférica, vemos que vamos a tener una fuerza, que es normalmente la fuerza de la gravedad, que está dada, ustedes me van a decir, por 9,8 después. A ver, ¿Cuál sería eso? fuerza de gravedad. ¿Cuánto es? Prácticamente una constante, la cual varía un poco normalmente con la altura eh, la altitud en la que nos encontremos. Ahí no escribí todo, pero es 9,8. ¿Me completan ahí? ¿Metros sobre segundo al cuadrado o centímetros sobre segundo al cuadrado? ¿Cuánto es? Creo que era metro, profe. Bueno, eso van a Tal revisar vez sea. ahora. Pero tenemos una fuerza de gravedad y vamos a tener una, eh, una masa en cada uno de estos cuerpos. Ahora, yo quiero llevar del punto A al punto B. Aquí también, del punto A al punto B. Vamos a ir infiriendo aquí para buscar aterrizar un poco esta idea, y esto nos va a ayudar después en el tema de los fluidos. Nosotros, cuando hablamos de presión, hablamos de fuerza, ¿sí? En un área, ¿ok? Cuando hablamos de peso específico, ¿de qué hablábamos? Volumen. Sí. Era peso Sobre sobre volumen. volumen. Y finalmente terminábamos hablando de que esto es densidad por gravedad, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Vamos a suponer que nuestra pelota es una masa de agua y nuestro auto es una masa diferente de agua. ¿Cuál va a tener mayor densidad? Yendo a ese, si miramos, este va a tener menos volumen que este, ¿cierto? A Sí. ver, voy a señalar aquí porque al parecer no sé. La pelota va a tener menos volumen que el auto, ¿sí? La fuerza Sí. de la gravedad sigue siendo la misma, ¿correcto? Sí. Bueno, ahora sí nos vamos a lo que es presión. ¿Cuál era la definición? ¿Cuál es la definición de presión? Es fuerza Sobre el área. sobre área. ¿Ok? Nosotros vamos a tener la misma fuerza de gravedad tanto en esta pelota como en este auto.
pero Exacto. vamos a tener un área diferente. ¿Sí? Y esa Sí. área se da justamente por la masa, en este caso, que tiene. Acá vamos a suponer que nosotros aquí vamos a empujar con una mano. ¿Sí? Y aquí también vamos a empujar con una mano. ¿Cuál es el área? Prácticamente termina siendo el área de alcance para empujar, es el de una mano. Podemos decir que eso tiene 0,5 centímetros cuadrados, por poner un valor. Vamos a escribir acá. 0,05 centímetros cuadrados. No sé si tal, vamos a poner a metros cuadrados. ¿Sí? Esa va a ser el área donde se va a aplicar la fuerza. ¿Ok? Entonces, si yo... A ver, área le voy a poner aquí. Si yo voy a mantener el área, pero tengo una masa mucho mayor que necesito mover, ¿qué es lo lógico? Vamos a tener que aumentar la fuerza. Sí. ¿Entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, si aumentamos la fuerza en la misma área, ¿estamos aumentando presión? Es la pregunta. ¿Qué dicen? No, la presión sería la misma. Bueno, vamos al ejemplo. Dígame cuánto Newton ustedes le van a aplicar para mover aquí vamos a mover, qué sé yo, 50 metros. 50 metros. Y aquí también vamos a mover 50 metros. Díganme ustedes, ¿cuánta fuerza, cuántos newton vamos a aplicar acá en la primera? Cualquier valor. No sé, 3 Newton. ¿Cuánto? 3 Newton. 3. Vamos a ponerle 3 newton sobre... ¿Cuál es el área? 0. 0,05. Sí. 0,05 metros cuadrados. Calculen ahí, cuando tengan el número, coloco yo ahí abajo. 60. Ahora, presión 2 es igual a... ¿Cuánto creen que vamos a hacer ahí para mover el auto? Por lógica nomás debería ser mayor al vehículo, a la pelota. Sí. ¿Cuánto? 10. ¿Mm? 10. 10 nomás. Pero está bien, 10. Ok. 10 sobre 0,05 metros cuadrados. Bueno, ahora me dicen cuánto le sale la presión 1. 60. 60 es igual 60 newton sobre metros cuadrados. ¿Y la presión 2? Metros.
¿Mm? 200. 200. Perfecto. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? A ver, díganme ustedes. Cuando aumentamos... Que Sí, por favor. de acuerdo a su masa se va a tener que ejercer más presión o más fuerza para poder mover. Correcto. En los casos anteriores nosotros veíamos que si aumentábamos el área, ¿qué pasaba con la presión? Manteniendo la fuerza. Disminuye. Ok. Y cuando aumentamos la fuerza, mantenemos el área, ¿qué pasa con la presión? Pasamos de 3 newton a 10 newton, aumentamos la fuerza, pero mantuvimos el área. ¿Qué pasó entre la presión 1 y la presión 2? Aumento. Entonces, esas son las conclusiones a las que podemos llegar. Por eso se dice que es inversamente proporcional. Cuando aumenta el área, va a disminuir la presión. Cuando aumenta la fuerza, aumenta la presión sobre la misma área. Y también en el caso anterior, cuando disminuye el área manteniendo la fuerza, aumenta la presión. Se entiende ese juego de palabras, pero que es prácticamente es esto. Y nosotros vamos a vernos en el tema del movimiento de los fluidos. En algunos casos vamos a utilizar la fuerza de la gravedad y en otros casos vamos a tener que vencer a la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Vencer a la fuerza de la gravedad significa que nosotros vamos a tener que tener más que 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Pero esto va relacionado también a la altitud en la que nos encontramos. ¿Ya? Es lo que quería nada más tener vamos a decir, un pantallazo general de estas reglas de la física y que en nuestro caso nosotros ya no vamos a hablar de peso ni masa, ya vamos a hablar de peso específico, que es entonces el peso sobre el volumen, ¿sí? Y que termina siendo densidad por gravedad. Una cuestión que tenemos que ir anotando, leyendo y avanzando un poco más en la comprensión. Esto, una vez que vayan haciendo los cálculos con el profesor de la parte práctica, va a quedar mucho, mucho más claro. Pero espero que, bueno, tenemos que hablar tipo de estática y de, ¿cómo se llama? Dinámica, para entender un poco lo que es hidroestática e hidrodinámica, que normalmente no fue muy desarrollado en la parte de física, y que va a ser fundamental para nosotros ver aquí lo que es la instalación, por ejemplo, después de las bombas, que las bombas pueden mantener determinadas presiones de acuerdo a la capacidad de la bomba. Entonces, entendiendo los conceptos de lo que es presión y que la presión, si aumentamos el área, ella disminuye si mantenemos la fuerza, y que la presión aumenta
si nosotros aumentamos la fuerza y mantenemos el área, tenemos prácticamente el concepto ya fijado y entendido, y podemos pasar a temas un poco más profundos, ¿verdad? Entonces yo voy a proceder a borrar esto para que nos queden las próximas diapositivas. Y ahí empezamos a hablar de lo que es el principio de Pascal. Que ya Blaise Pascal habla de los cambios de presión que se pueden dar en un fluido, en equilibrio. Y acá indica el cambios de presión en un fluido incomprensible en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables. Terminan estos transmitiendo la alteración a todo el fluido. Y esta es la base del principio de Pascal para el levantamiento de un vehículo, que si bien es estática dinámica, también es hidroestática plenamente. ¿Por qué? Porque para nosotros mover, por ejemplo, levantar para hacer el cambio de ruedas de un vehículo, nosotros estamos, cuando ejercemos esa fuerza para generar presión, es en un área específica, y esa área específica está dado por el movimiento de un fluido dentro del... varios nombres tienen, en algunos casos se le dice gato, en otros casos se le dice macaco, en otros casos vamos a decir prensa hidráulica. Entonces el principio básico de Pascal indica que si se ejerce, a ver, la presión que se ejerce en un punto, ella se transmite sin alteración en todo el fluido contra las paredes que contienen ese fluido. Y esto es así en la transmisión de líquidos para los sistemas de riego. Entonces, es por eso que el principio de Pascal es importante, y él lleva, esto es, podemos ver aquí vamos a hacer algo más gráfico. Aquí, gente, vamos a tener un área determinada. Vamos a suponer que esta área es vamos a usar el mismo valor, 0,5 metros cuadrados. Ahora, esta área puede que sea, vamos a suponer que es el doble, 0,10 metros cuadrados. ¿Qué es esto? Esto es, vamos a suponer que es un émbolo en el que yo voy a ir comprimiendo, apretando para terminar subiendo como una prensa hidráulica un vehículo. ¿Ok? Acá ya tenemos, antes de que hablemos de fuerza, tenemos áreas diferentes. ¿En cuál de las áreas va a haber mayor presión y en cuál de las áreas va a haber
menos presión si mantenemos la misma fuerza. La área más chica sería con más presión, profe. Correcto. ¿Sí? Y el área mayor con menor presión. ¿Ok? Este es el tema que finalmente vamos a suponer que aquí nosotros estamos haciendo el movimiento de ejercer una fuerza sobre esa área. Vamos a ponerle cualquier valor. Una fuerza de 5 newton. ¿Ok? ¿Y qué dice el principio de Pascal? Que eso se va a transferir a toda la superficie de ese líquido y esto es lo que lleva y motiva que con menos fuerza, con una fuerza hasta pareciera ser pequeña, nosotros terminamos levantando un vehículo de, qué sé yo, 1000 kilos. ¿Sí? Y esta es la misma, vamos a decir, el mismo principio que activa también a nivel de los sistemas de riego. Ahora, ¿cuánto es la fuerza? Ahora, vamos a ver cuánto es la presión aquí. Ustedes ya tienen la presión en el punto 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5 newton dividido 0,05. 100 sería la presión. 100 newton por metro Sí. cuadrado. Bueno, acá en el punto 2, donde tenemos la otra área, ¿cuánto va a ser la presión? De 50. ¿Cuánto? 50 newton. Bien, 50. A ver, ustedes tienen siempre 5 newton, ¿sí? De fuerza sobre 0,01 metros cuadrados, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto da eso? 50. Sí. 50 newton. ¿Ok? Bueno, esto, si miramos así a nivel de dinámica, uno va a decir no puede ser, pero a nivel de hidroestática, este principio de Arquímedes queda perfectamente comprobado, porque él dice, yo aprieto, hablando mal y pronto, aprieto aquí, le voy dando unas manijas de 5 newton a un área de 0,05 metros cuadrados. Esa fuerza, esa presión ejercida en esta área se va a transmitir a lo largo de todo el fluido, lo cual va a hacer que no se altere, ¿sí? Y termine moviendo, inclusive, y acá podemos meter ya lo que es masas mucho mayores en un área un poco más grande. ¿Se va entendiendo? Esto es para graficar nada más el principio de Blaise Pascal, perdón. ¿Ya? Entonces, Sí. en un área donde aplico una fuerza, la presión que genero se va a transmitir a lo largo de todo el fluido y ella va a ser permanente
va a llegar sin alteración. Pero ustedes miran acá que ella llega prácticamente, vamos a decir, con menos presión. Pero esto es cuando hablamos de cuando hablamos netamente de estática y de dinámica. Pero cuando entramos en hidrodinámica, hidroestática, el principio de Pascal entra a tallar. Bueno, en base al principio de Pascal, esto tengo que borrar o si no complica la visión ahí. Ahí está. A ver, ya le dije. Tenemos el principio fundamental de la hidroestática, que es la diferencia de presiones entre dos puntos pertenecientes a un mismo líquido en equilibrio es igual al peso específico, que decíamos que el peso específico es el peso sobre el volumen del líquido por la diferencia de profundidad. Entonces, presión 1 menos presión 2 es igual al peso específico por la diferencia de altura. ¿Ok? Y que el peso específico se reemplazó por densidad y por gravedad. ¿Ya? Entonces, este es el principio fundamental de la hidroestática que atañe a todos los sistemas de riego. ¿Qué diferencia vamos a tener? Altura. ¿Ah? Altura. Entonces, vamos en base al tiempo que nos queda, ver lo que podemos avanzar. Supone que este es el suelo. Aquí tenemos una planta de lo que... Ay, mejoró mi dibujo. Hay otra historia. No sé qué pasó, pero... Bueno. Y nosotros tenemos un tanque elevado de 500 litros, vamos a suponer. Vamos a decir que ese es su... Y de él sale una manguera. Vamos a decir que es un sistema de riego por goteo. Goteo. Y aquí vamos a tener otro punto. Bueno. Aquí vamos a tener una altura 1 específica y aquí vamos a tener una altura 2. ¿Sí? Mirando en base a este es el ejemplo. La altura 1 menos la altura 2. La densidad del líquido. Vamos a suponer que va a ser... ¿Cuánto dijimos que... ¿En qué se mide densidad? Masa y el volumen. Sí, pero unidad de medida. Kilogramos por metro cúbico. Por metro cúbico. Sí. Vamos a suponer que es un agua pura. Ahí ya tenemos la densidad. Y ahora vamos con el 9,8, que es la gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el tipo de enlace que hay entre las moléculas hace que éstas puedan ejercer fuerzas perpendiculares sobre las paredes y sobre los objetos que están sumergidos, sin importar la orientación de estas fronteras.
Pero para llegar al principio fundamental de la hidrostática, justamente nosotros tenemos que ver que la diferencia de presiones entre dos puntos específicos, entre el H1, la altura 1 y la altura 2, es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Entonces ahí vamos a llegar a un punto de equilibrio. ¿Sí? Sí. Vamos a suponer, vamos a ir poniéndole valores a esto. Densidad ya tenemos, 1 kilogramo por metro cúbico por 9,8. No me dijeron todavía la unidad de medida de la gravedad. Metro por segundo al cuadrado. Ok. Metro sobre segundo al cuadrado por... Vamos a colocar que la altura 1 es 2 metros. Y la altura 2, vamos a suponer, no es 0, sino es 0,05 metros. A ver, ¿cuánto nos da ahí? $19,11. Ok, ese termina siendo el, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? 19,11, voy a anotar acá. Metros, ¿cierto? Tenemos por un lado kilogramos, ¿sí? Por metro cuadrado. Y por otro lado metro sobre segundos al cuadrado. Nos va a quedar kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. A ver, ¿qué nos indica básicamente esto? Que nosotros podemos llegar a medir esa diferencia de presión en base a ¿qué? En base a la altura, ¿sí? Del origen, llamémosle, del agua hasta el destino final del agua. La gravedad tenemos, vamos a suponer que es constante. Y tenemos también la fuerza de la gravedad. ¿Sí? En esto, entonces nosotros prácticamente esto nos muestra cuáles son todos los factores que tenemos que entrever para llegar a lo que es la parte de la presión, ¿sí? Porque aquí tenemos el peso específico, o sea que finalmente todo lo que hoy fuimos viendo nos lleva a este principio fundamental de la hidroestática, que es, esto va en relación a la profundidad, ¿sí? Aquí no de profundidad en el sentido de altura, ¿ok? Aquí nosotros vamos a tener una gravedad diferente en el H2 al H1, ¿sí? Y todo eso son términos que nosotros vamos a ir viendo con mucho más detalle finalmente a nivel de la parte práctica, ¿ah? Entonces, ¿qué nos indica aquí?
¿Cuál es la diferencia de presión que estamos teniendo? Es de 19,11.